Hola amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en órbita por vertvnoticias.com. Les habla Jacqueline Rivas. Como siempre les preparo un programa especial. Hoy les quiero hablar acerca de la magia, de la brujería, porque realmente cada día maravilloso cuando amanece, nosotros comenzamos a hacer magia. ¿Ustedes lo sabían? Cuando oramos, cuando damos gracias a Dios o a la energía universal por ese día más, por esta oportunidad de vivir, de ver, estamos haciendo magia. Cuando oramos y lo hacemos desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo? Magia. Cuando nuestros hijos se van en la mañana y van al colegio o a sus actividades complementarias o a trabajar simplemente, ¿qué hacemos? Los envolvemos, los bendecimos y estamos haciendo magia. Porque todo en la vida es energía. Nosotros somos energía, vibramos con esa energía. Cuando vemos el sol, estamos absorbiendo parte de su energía. Pero, ¿por qué digo que es magia? Porque lo hacemos a diario, no le damos el valor, quizás, simplemente lo hacemos automatizado, sí. Dios te bendiga, anda a hacer, ándate al otro. No, cuando lo hacemos intencionalmente, estamos moviendo esa energía a nuestro favor. Y entonces, ¿qué es la brujería? ¿Qué es la magia o qué es la brujería? Cuando hablamos de magia es porque tenemos una intención. Cuando hablamos de brujería también tenemos una intención. Cuando hablamos de magia es porque es positivo y cuando hablamos de brujería es porque es negativo, pero es la misma base de la energía. Bueno, yo realmente quiero hablar de ese tema y me traigo a un gran amigo mío, un muchacho que cuando me lo presentaron, la referencia que me dieron es que jamás te imaginas que es un brujo, pero brujo, brujo, brujo. Es decir, un maestro, una persona que tiene mucha sabiduría y que maneja muy bien, no tan solo las hierbas, sino todos los recursos de la naturaleza para ponerlo a tu favor. Se trata de Carlos Castillo, que está aquí conmigo. Él es, aparte de profesor, una persona estudiada, o sea, que no vayan a pensar que lo que pasa es que es brujo y no, así como lo ven, jovencito. ¿Sabe qué me decía la persona que me lo refirió? Ellos llegan a la casa con un bolso, parecen surfistas, son unos pavos bellos, no dicen la edad prácticamente para todo lo que saben. Carlos, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola Jacqueline, muchas gracias por la invitación a este programa. Contentísimo que estés en las pantallas de nuevo, Gracias. llevando las mejores vibras a toda tu audiencia. Claro. Y tú me vas a hablar ahora de tubrujo.com porque es Seguro. una página maravillosa. Yo incluso a veces lo cuelgo, tu brujería no me cae porque a mí me cuida tubrujo.com, así le digo yo a las personas. Carlos, hablando este es un espacio de 20 minutos aquí en Ver TV Noticias y me llama poderosamente la atención porque yo como astróloga siempre vinculan la astrología con la brujería. O sea, creen que es que uno anda constantemente haciendo brujería y la astrología no tiene nada que ver con la brujería. Pero la magia sí, la magia y lo que decía al principio, la magia es algo que está como a nuestro alrededor utilizando eso. Yo quisiera que tú me hablaras un poco acerca de la diferencia que hay, si la hay para ti, y que nos comentes un poco acerca de lo que es la parte religiosa, porque eso es otro tema, ¿no? Y un Correcto. ritual, tú nos tienes que dar un ritual. Fíjate Jacqueline, la diferencia entre brujo y mago es muy leve, ¿no? Okay. Depende del contexto en que lo estemos viendo. Puede haber un contexto social, un contexto histórico o un contexto totalmente ritualístico. Okay. Si nos vamos al social y al histórico, el brujo era aquel que no pertenecía a las cortes y en el libro de la Inquisición que desarrollaron los frailes era el que abjuraba y le rendía culto a otras energías que no era Cristo. Claro. Pero aquel que era el brujo o el mago que era consejero del rey o el monarca católico era un mago. Entonces un contexto manipulado. Okay. Igual que hada y bruja, o sea, no se sabe. Es un término un poquito maquiavélico, porque inclusive cuando ese monarca o ese rey necesitara del favor de ese mago,
para vencer una guerra, este hombre manipulaba las energías de la naturaleza A su favor. a su favor. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona manipula las energías para obtener un resultado a su conveniencia, eso es un brujo. Entonces, ese mago no era tan mago, Claro, era un hechicero, es era un un brujo. hechicero. Pero no es peyorativo. Es un término que se usa denigrante, es como el término de magia negra. El término magia negra es un término un poco despectivo, haciendo referencia A la magia. a la magia que practican los hermanos de África o los cultos afrodescendientes, precisamente por la negritud. Entonces ahí es donde viene el término magia negra, pero es un término peyorativo, despectivo. Sin embargo, yo no me siento aludido, yo me considero un brujo, puesto Además, que... me encanta que seas un brujo muy moderno y muy joven y con mucha sabiduría, porque realmente así lo Además, la brujería, como la magia y la hechicería, posee una serie de pasos, una serie de vibraciones con las cuales funciona, y no es otra cosa que el conocimiento real de la ciencia, pero aplicado de manera empírica. Ok. En algún momento los alquimistas eran considerados grandes hechiceros y simplemente la alquimia es el origen de la química, una ciencia. Claro, claro. Los astrónomos y los astrólogos eran considerados hechiceros, Claro, y pero ahora simplemente no. era una ciencia. Sí, señor. Igualito ocurre en la herbolaria, es una ciencia. Claro. La botánica es una ciencia. Hace muchísimos años atrás no se conocía, entonces había una persona que te sanaba una enfermedad física o una enfermedad espiritual con una hierba, entonces era considerado un brujo o un hechicero. Claro. Esas son las diferencias puntuales entre brujo y Claro. mago. Es decir, que en la Inquisición nos quemaron. Estuviésemos quemados. Hace rato. No sabes cuánto. Hace rato estuviéramos Ellos quemados. usaban el término de que si la persona abjuraba de Cristo, es decir, si se retiraba del cristianismo y le vendía el alma al demonio. Ajá. Lo que pasa es que también es un término del demonio, Entre comillas. vive entre los seres humanos, no es algo externo que va a venir a influenciarnos. No, yo creo que el ser humano tiene un mago blanco y un mago negro por dentro. Claro. Cada una de nuestras acciones y nuestras vibraciones van a influenciar de manera positiva o negativa nuestra vida diaria. Claro, de hecho se habla mucho en estos términos holísticos o ya en el umbral de la era de Acuario, de que tenemos como dos angelitos, uno más oscurito y uno más clarito, diciendo hazlo o no, que de allí se deriva el libre albedrío, pues justamente tienes eso. Pero cuando manejamos energías, bien sea por hechicería, para sanar, o simplemente para lograr obtener un beneficio de eso, estamos manipulando, si se quiere, el destino. Sí, bueno, el destino siempre va a estar presente. Okay. Existen distintos tipos de religiones, específicamente el culto afrodescendiente, que es uno de mis fuertes, donde nosotros rogamos a la energía. Ese es el culto Iforisha, la santería cubana, como nosotros conocemos. La persona a ciertas energías le ruega, le implora, le pide que le conceda un favor. Claro, eso mismo no se hace cuando tú vas los domingos, las personas, los católicos van los domingos al culto de la misa. Tal cual. O sea, tú no ruegas a Dios, ¿sabes? Tú ruegas a Dios, ¿no? Tal cual, y a cualquiera de las manifestaciones de la Virgen. La persona acude a una iglesia, la Virgen de Chiquinquirá, la Sí. Caridad del Cobre, se arrodilla frente a la Virgen, pide específicamente que se le conceda un favor. Es simplemente lo mismo. Ahora bien, en la rama mayombe, que es de origen bantú, del Congo, de Angola, ahí es diferente, porque los sacerdotes, nosotros decimos que nosotros podemos influenciar el destino de una persona a través de la manipulación de las energías y las vibraciones. Lo manipulas y lo cambian. Y cambiamos, Se puede cambiar el destino de las personas. Es decir, nosotros decimos que la persona viene a la Tierra con un destino, pero ese destino él lo olvida en el momento del nacimiento. Claro. Entonces esta persona empieza durante el transcurso de su vida a vivir una serie de obstáculos, de problemas, mientras no alcance ese camino que realmente ya se le había designado antes de bajar a la Tierra, antes de venir al mundo físico. Y ese se retoma a través de ciertos a través rituales. de los rituales y la consulta que hay. Correcto, entonces nosotros, por eso te digo que el destino no lo cambiamos, nosotros orientamos a la persona para que siempre alcance su destino. Claro, pero entonces hablando de magia o de hechicería o de brujería, cuando nosotros cambiamos, modificamos el destino, una vez que alguien va a un brujo, un mayombe o un santero y habla de que yo quiero hacerle daño a la otra persona, y el santero, el mayombero, o no sé si decirlo así, el sacerdote, se presta para eso. Sí, fíjate. En la santería, Ahí- en la santería, A eso es a lo que la gente le tiene terror. claro, en la santería Bueno, eso no es cabe verdad. esa opción.
Ok, o sea, Ok. descartado ya Descartado de por la plano santería. que el santero no puede hacer No hace daño a mal- otro. no, negativo. Y esa brujería no llega. Es imposible. O sea, Pero sí la hacen. no forma parte de la filosofía. No, y de hecho no te va a caminar porque no forma parte de la filosofía y Fayorúa. Ahora, en la parte de Mayombe sí pues es posible. Ah, Es decir, entonces estamos hablando de dos palabras. reglas totalmente distintas que O sea, vienen que de con África. santería no se puede hacer daño, pero con palería sí. No que vamos a hacer daño, sino nosotros vamos a actuar en función de la magia defensiva. Es decir, nosotros vamos a actuar siempre y cuando el oráculo establezca que lo que nosotros vamos a hacer va a ser un acto de defensa, porque esa persona, el jefe, el esposo, el padre, el hermano, está atacando a esta persona. Oh. Entonces, magia defensiva en ningún momento es ofensiva. Claro, pero se combina y se parece porque el santero utiliza animales y plantas y el palero también utiliza animales y plantas, Claro. ¿no? Tú dices para defender, pero se conoce que hay energías negativas que se están moviendo allí, Correcto, ¿no? fíjese. Lo que pasa es que es un tema muy amplio. No, yo sé, y El tú vas a te- venir otra vez, yo El sé. tema de los animales es un tema muy amplio porque el sacrificio de animales es delicado, ¿no? Ujú. Y yo no soy pro naturaleza, pro biodiversidad. Sin embargo, no puedo apartar mi religión o mi dogma de fe y mis creencias. Pero el sacrificio animal está tipificado inclusive en todas las religiones, en la Biblia católica, en el Islam, Bueno, de hecho en se el hace judaísmo. un sacrificio. Ahora, incluso. una cosa es que se haga y nosotros no los veamos, no los notemos, y otra cosa es que vengan personas y de manera inescrupulosa, malos practicantes de la santería, y dejen restos de animales por algún lado cuando deberían habérselo ingerido, por ejemplo, haberlo servido como alimento. Ok, Retomamos el tema de la brujería y la hechicería. sí. El mayombero trabaja con unos elementos totalmente distintos al santero. Trabajamos con el manejo de las energías que se llaman empungos, que son energías de la naturaleza, Ujú. y estas energías obedecen su ira o su benevolencia dependiendo de la manipulación del enganga, que es el sacerdote del palo, que es la máxima jerarquía. Claro. Esta persona puede influenciar sobre la conducta de un ser humano siempre y cuando estos empungos sean de alguna u otra manera complacientes con los favores que él le solicite. Ajá, pero entonces estamos hablando entonces de un tema que va más a la profundidad. Estamos hablando de manipulación de una energía a través de entidades de qué tipo. Son entidades de alta luz porque un árbol es una entidad de alta luz, es obra de Dios. Un río, una piedra, una raíz, una semilla. Ok. O sea que con eso, lo que yo decía, por ejemplo, uno se puede simplemente limpiar con la intención de que te estás limpiando. Agarras agua y Existe una agarras ley una de piedra. la pues. magia que se llama la ley de los deseos expresos, para empezar por ahí. Ok. Esa ley establece que una persona con el simple hecho de desear profundamente algo, se le concede. Si nosotros nos vamos a la ciencia, es simplemente la programación neurolingüística, no hay nada de mágico en ello. Claro. Ahora bien, existe la magia homeopática o simpatética, existe la ley de contacto-contagio, es decir, un elemento que puede estar a una distancia de otro, al yo, ese es el principio de los muñequitos vudú. Sí, sí. Un muñequito vudú lo cargo con cabellos, uñas, saliva, semen de un individuo y yo le propicio, ¿cierto? O le infrinjo dolor a través de una aguja, se supone que eso lo debe padecer el individuo. La persona, claro. O te pongo un ejemplo positivo. Entonces es un testigo, pues el muñequito es el testigo con lo que se puede hacer radiestesia a través de una fotografía, pero también se puede hacer esto, Ley de ¿no? contacto. O Pero hay simplemente- muchas mujeres que hacen esas cosas, hacen amarre y tienen a los hombres allí que parecen unos idiotas caminando, que parecen unos zombies. Sí, O bueno. sea, esa energía que cae en manos de cualquiera es totalmente peligrosa. El amarre ¿no? es uno de los servicios más cotizados en el mundo espiritual, Claro. específicamente. Y aquí en Venezuela mucho Aquí más. en Venezuela muchísimo más, no sé por qué, pero aquí se vende muchísimo el tema del amarre, ¿no? Ajá. Las personas primero te llaman y te dicen, Carlos, tú puedes hacer un amarre. Y amarre no solo de personas de distintos sexos, sino inclusive hasta del mismo sexo. Sí, sí, sí. Ahora Ahorita bien. está, abierto. eso sí, abierto. Tú sabes que cuando estaba en Miami, me llamaban, está Jacqueline, el anuncio del que puse en tu página y todo, entonces me llamaban y me decían, cubana, oye, bueno, tú sabes hacer amarre, yo necesito un amarre. ¿Un amarre de qué? Le decía yo no manejo eso, yo soy astróloga. Oye, quiero saber si tú tienes...
sea, mucha gente busca eso, pero ¿por qué? O sea, Bueno. esa necesidad de tener dominada a otra persona a través de este tipo de energía se logra. Sí se logra. Ajá, Sin embargo, los amarres tienen una serie de pasos por cumplirse. ajá. Es decir, no todos los amarres van a funcionar. Ok. Es decir, la persona ve un oráculo, ese oráculo te va a decir a ti las pautas para hacer el amarre o la unión de pareja en caso tal de que sea positivo. ¿Qué ocurre? Cuando tú amarras a una persona, tampoco tú lo tienes domado totalmente. Claro que no. Tú estás amarrando todas las virtudes, pero también todos los defectos de ese ser humano. Claro. Es decir, si a ti te gustó un muchacho, ese muchacho no te presta atención, bueno, tú procedes a hacer un amarre con un inescrupuloso, va a venir el estafador o el brujo y te va a hacer Claro. el amarre. ¿Qué va a ocurrir? El muchacho resulta que tenía problemas con la bebida, o simplemente era una persona que era ludópata, o una persona que le gustaba el juego, las apuestas, etc. Esa persona Sí, eso no va bien, pues. se va a venir con todos esos vicios a tu vida. Entonces va a venir y decirme, Carlos, por favor, yo no quiero que él beba más, o yo no quiero que siga apostando al azar, al embiste. Entonces tú le vas a decir, bueno, sí, pero es que eso forma parte del amarre. El amarre no es eterno, no es eterno. La brujería es como las enfermedades. Es decir, cuando tú la detectas, aplicas tratamiento y se acaba. Y chao. Eso ocurre con la brujería. Por eso que es una maña de mayomberos, de tata, Ajá. tapar el ritual para que no vean quién lo hizo ni cómo lo hizo. Ni cómo lo hizo. Porque el momento de la brujería es simple. Pero yo he visto mucha gente que llega ahorita con este Neptuno transitando por el signo de Piscis, muy mal, gente que está prácticamente estupidizado, o sea, están como oídos, etcétera, y se dice que es producto de esas energías negativas. Cuéntame, antes de ya concluir el programa, porque estamos ya sobre la hora, lo del astral, porque aunque no tenga nada que ver con la astrología, una persona no debe consultarse antes de cierto tiempo para no mover o no cambiar el destino. Sí, ¿Cómo es el...? Existe un ciclo lunar, es decir, las personas luego de hacerse una consulta o hacerse un registro a través de un oráculo, Okay. debe pasar un ciclo lunar que puede ser 21 o 28 días, Perfecto. que es la transitoria de la luna. Es decir, ¿por qué? Para nosotros la naturaleza incide sobre la conducta del hombre. Y nosotros decimos que una persona pudiese cambiar su energía a medida que cambien las posiciones de los astros. Entonces, cuando cambia el ciclo de la luna, la persona pudiese ver lo positivo de esa consulta o pudiese ver lo negativo que se le marcó. Lo que en hay esa es que consulta. darle un tiempo para que se para pueda. que se ejecute, Claro. porque precisamente ese es el ciclo de vida. Entonces, una consulta o una obra, un ritual, un ensara, un sarayeye, como se le dice en la lengua yoruba, que yo te haga hoy, no te surge efecto mañana. Tenemos que esperar que pase el ciclo de vida, que es el ciclo de la luna, y precisamente en función de eso es que nosotros vamos a determinar si fue positivo o fue negativo. Hola. Carlos, un ritual así rapidito, pues. Un ritual rapidito, bueno, Sí. puedo mencionar la página, ¿no? No, claro, tu brujo. De todas maneras, en tubrujo.com pueden conseguir varios rituales. Hay un ritual que yo les recomiendo que hagan mucho las personas, tiene que ver con un ritual para calmar las malas vibraciones que se aproximen a la casa. Van a tomar un garabato o un pedazo de palo de guayaba, ¿ok? Vamos a tomar hojas de mar Pacífico o de cayena, que conseguimos vulgarmente. Vamos a ripiarla en una palangana o puede ser un todo. Habla de ripiar. El ¿qué ripeo significa? es una simple técnica de estrujar entre nuestras manos con nuestros puños y extraer los fluidos de esas hojas. Si nosotros necesitamos hacer una oración, podemos hacer cualquier tipo de oración que queramos. Podemos colocar una velita, incienso. Al extraerle el zumo, que es la clorofila de la hierba, la dejamos reposar ahí de un día para otro. Vamos a agarrar ese palo de guayaba, ese tronquito, y lo vamos a limpiar con esas hojas, con ese fluido. Ese resto de fluido lo vamos a botar por el caño, es decir, le vamos a dar camino por agua servida, y ese garabato lo vamos a colocar detrás de la puerta de la casa. Esa obra es simple para apaciguar las energías negativas que puedan incidir sobre nuestra vida. Mira, Carlos, tú sabes que ya llegamos al final, pero te vas a quedar aquí, así mismo, y yo me voy a quedar aquí porque vamos a grabar una segunda parte con Carlos Castillo, porque hay muchas cosas que quedaron inconclusas y quiero darle el cierre. Luego vendrás otra vez, pero vamos a hacer. Seguro. Entonces, hasta luego, los invito nuevamente. Recuerden que este programa tiene una segunda parte que es la que voy a grabar a continuación.